Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias. Pero gracias por seguir sintonizando esta nueva emisión de Canal 66. Le aprecio fundamentalmente a Dios, a todos y cada uno de nuestros patrocinadores y desde luego al licenciado Arnoldo Cavada Alvidres, director de Canal 66, por las amplias facilidades que nos ha otorgado para que esta señal de televisión llegue a todo nuestro auditorio y así con esto usted y yo estemos íntimamente comunicados en temas que seguramente serán de gran utilidad para su desarrollo personal. Con esto y sin tantos prefacios rimbombantes, sea usted bienvenido a su programa Divergencias. No le cambie, ya regreso. Regresamos. Ya estamos aquí de nueva cuenta con usted, estimado y distinguido televidente. Fíjese usted que el día de hoy me voy a honrar en presentarle a una persona que ya ha estado aquí con nosotros, sin embargo, habíamos quedado pendiente con el tema. Se trata pues de una persona, como lo dije, que tiene un grado de experticia en la materia de prevención. Para eso, pues, como lo dije, me honro en presentarle al licenciado Vicente Valenzuela, quien es asesor en seguridad humana. Licenciado Vicente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido a su programa Divergencias. Licenciado, pues ya estamos en tiempos, en el ocaso de, o mejor dicho, estamos en el tiempo de la iniciación del periodo escolar. ¿Cuáles serían las sugerencias que tenemos que tener nosotros como padres de familia, sobre todo para transmitirla a nuestros hijos? Bueno, definitivamente el tema de la violencia escolar, que es el tema que te agradezco que nos dé la oportunidad de platicar, es plantear con los padres de familia de los jóvenes de nivel secundaria lo que va a pasar en estos próximos meses, ¿no? Normalmente la violencia en las escuelas secundarias ya tiene un padrón de comportamiento que va de acuerdo al mes, por el tema de los eventos que cada mes se realizan. Y los padres de familia, por ejemplo, de los hijos de primer año, tienen que estar muy atentos los primeros 2 meses, porque es el momento en los que los alumnos que estuvieron en sexto año, pues entran a primero y quieren seguir las reglas que tenían en primaria y se encuentran con otra realidad, gente más grande. Es decir, cuando nos ha tocado, cuando nos tocó estar en primaria, en sexto, jugábamos canicas, al trompo, a los juegos tradicionales, y súbitamente, después de 2 meses, cambia nuestro pensamiento. Fíjate, de 2 meses cambia nuestro pensamiento. Es decir, usted, estimado televidente, ha de recordar cuando estaba en primero, y particularmente los hombres que somos más niños, porque las niñas creo que nos adelantan como por 2 años. Fíjate que es interesante porque al final, desgraciadamente por la misma dinámica de violencia que hay en comunidad, los niños de primer año, ya adolescentes, de sexto año, perdón, estaban acostumbrados a controlar la escuela. Los juegos, las áreas de comedor, las áreas comunes, siempre ellos las manejan por ser los más grandes, ¿no? Y llegas a secundaria donde encuentras una diferencia de años, donde las reglas cambian y donde el adolescente el preadolescente quiere empezar pues, a tener su control también, ¿no? Hemos encontrado en las escuelas secundarias en los últimos 10 años situaciones de riesgo con estos niños de primer ingreso que quieren empezar a controlar la escuela, ¿no? Jóvenes, niños, adolescentes que tienen un nivel alto de agresividad y lo demuestran queriendo controlar la escuela competir, fíjate, con jóvenes de tercer grado, imagínatelo, ¿no? Y esto es algo que tienen que entender los padres de familia, ¿no? Primero, que los primeros 2 meses van a encontrar una inseguridad de parte del alumno, como cualquier alumno de primer ingreso, que va a estar en contacto con una nueva dinámica y que va a haber un nivel de estrés interesante, pero también empiezan a generarse condiciones de presión hacia ellos, ¿no? ¿En dónde se manifiestan? Prácticamente en el hecho de que los adolescentes a la hora del receso tienen que estar cuidando su dinero. Muchos padres de familia ya le empiezan a dar dinero, los 20 o 30 pesos que le dan al alumno, los que tienen la posibilidad de darles o más, y bueno, se vuelven atractivos para los jóvenes que desgraciadamente, estos adolescentes que ya han entendido cómo hacer dinero en su propia escuela. Y ustedes han sido testigos, o todos los que están en áreas de seguridad pública, de cómo nos encontramos historias de adolescentes que controlan una primaria, no, una secundaria en este caso, y que generan ingresos hasta de 2,000 pesos por semana, ¿no? ¿De dónde sale ese ingreso? Bueno, de la presión que generan a los alumnos de primeros grados y donde se exige una cantidad que va de los 5 pesos hasta los 10, 15 pesos, ¿no?
Y esto es una realidad en Baja California, ¿no? Específicamente en Mexicali. Pero Vicente, ¿realmente existe una estructura sistemática en los planteles educativos? Es decir, yo siempre he dicho, incluso he criticado que el denominado perfecto, el prefecto, pues sea la autoridad, pero muchas veces a él no se le ha capacitado, no se le ha adiestrado como tal, es decir, forma parte de la estructura de vigilancia para que los jóvenes que cohabitan, que coexisten en estos entornos escolares se basen al reglamento de la escuela, pero no es así. Muchas veces esta persona, que en lo particular yo le mando pues un abrazo fraternal a aquella persona que me dirigió en la secundaria, en la escuela secundaria 46 por rumbo de González Ortega. Él era muy estricto y le teníamos temorcito, miedo, pero por la autoridad que él representaba. Pero en otros casos, esta persona se dedica a ser indulgente, a ser bonachón con los educandos. Luego, entonces, aquí está fallando algo. Sí, claro, es la parte que comentamos al principio, ¿no? Los jóvenes controlan las escuelas. Es el hecho de que existe una estructura juvenil que genera un beneficio, saca beneficios de su propia comunidad escolar, no es otra cosa más que la falta de un liderazgo, como es esto, de los orientadores, de los prefectos, que son rebasados. Nos tocó en secundarias, en la zona poniente, donde el orientador y el prefecto pues, eran los usuarios de droga en la escuela, ¿no? Eran los proveedores, otros eran consumidores, existía mucha relación entre orientadores y alumnos, más allá del área escolar, ¿no? Entonces, pues todo eso pues, va generando una oportunidad para estos grupos jóvenes que ven un control interesante en sus escuelas, ¿no? Y bueno, de ahí generan recursos también. Y el orientador definitivamente, el prefecto, pierden esa vocación, ¿no? Hay muchos, desgraciadamente, en estos últimos 10 años en los que hemos platicado con orientadores y prefectos, que no tienen la vocación. Esa es la gran realidad. Que están buscando prepararse en la universidad, que es muy interesante, que buscan salir de ahí y dar clases de acuerdo a su profesión, ¿no? Entonces también los perfiles es importante analizarlos, ¿no? No en todas las escuelas se respeta el perfil del orientador y del prefecto, ¿no? Y de ahí pues que las comunidades escolares no se tenga el control, ¿no? Y se lo dejen a otros grupos, ¿no? Sí, es que también ya los maestros en la actualidad son como timoratas, tienen miedo, tienen temor a ser hasta cierto punto autócratas, como antes los maestros, porque ahora no le puedes poner la mano a un educando porque pues se te viene las autoridades y puedes tener diversos problemas. Entonces es hora de hacer una retrospectiva, estimado televidente, para ver qué pasaba en aquellos momentos cuando los maestros eran duros, eran disciplinados hasta cierto punto, y en segundo año de primaria pues ya te sabías las tablas, y en este momento cuarto, quinto y el alumno pues resulta que todavía tiene problemas para las multiplicaciones. Pero bueno, seguiremos hablando de manera contundente sobre lo que tiene que hacer usted, y pues aquí el licenciado Valenzuela estará puntualizando para que no se vaya a ir en temas muy álgidos en contra del sistema educativo. No le cambie, ya regresamos. Continuamos. Autoservicio Jiménez, mecánica en general. Contamos con modernas instalaciones y personal altamente calificado. Te ofrecemos una amplia gama de servicios para tu auto y el mejor servicio especial a flotillas y mecánica general. Estamos ubicados en Boulevard Carranza y Río Coatzacoalcos, número 2001. Autoservicio Jiménez, mecánica en general. Desde un muro hasta una casa. En Arsa, somos fabricantes de materiales ligeros de construcción, poste metálico y canal, lámina y polín, herrajes y plafones, todos fabricados a la medida. Además, contamos con todos los materiales para completar su proyecto y se la construimos con mano de obra calificada. En sus compras de mayoreo y menudeo, aceptamos su crédito Fonacot. Lo esperamos en Mariano Paredes, número 1818. En su construcción, Arsa, su mejor opción.
Continuamos. Ya regresamos, estimados televidentes, y a continuación pues seguimos charlando plácidamente con el licenciado Vicente Valenzuela, y esto lo retrotraigo para aquellas personas que están prendiendo su emisión de Divergencias. Particularmente Vicente, pues sabemos de antemano que ha ocupado diversos cargos públicos y pues aquí nos trae información muy interesante en materia de prevención. Él como asesor en cuestión de seguridad humana, pues sabe mucho de esto. Les comento, en una emisión venía de El Salvador, ha visitado algunas otras entidades del mundo en donde pues es concercana esta información del pandillerismo, de las cuestiones escolares, y de eso estamos hablando. ¿Qué es lo que debe hacer usted? ¿Qué es lo que debe de hacer como sugerencia a sus hijos? Concretamente cuando pasan de la primaria a la secundaria, ¿cómo cambian? ¿Cuál es la metamorfosis en sus mentes de estar jugando a las canicas, de haber estado jugando a trompos, y repentinamente das ese gran paso, ese brinco a la secundaria? Sí, bueno, y agradecerles a ellos para la familia que pongan atención en los primeros meses, como platicamos al inicio. Va a haber un comportamiento de aquí, de lo que va a pasar de los primeros, bueno, de que entra el ciclo escolar hasta el mes de enero, ¿no? Es un comportamiento donde el padre de familia tiene que poner atención. En la primera instancia va a haber una inquietud del alumno de pedirle más dinero que normalmente le piden, ¿no? Esto es porque normalmente tiene presión de los grupos. En las escuelas es muy común que las muchachas o las adolescentes le pidan prestado siempre $1, $2, y en esta parte dinámica de socializar entre adolescentes, pues nunca quiere quedar mal, ¿no? Y quiere tener más amigas, y pues las amigas normalmente pues les piden $1, $2, $3, lo que comentamos por ahí del dinero que nunca regresa, ¿no? Pero que él requiere ese dinero para seguir socializando, ¿no? Pero también va a tener inquietud de poder requerir recursos, porque contamos, le exigen para empezar a tener una tranquilidad aparente en la escuela. En el mes de agosto, septiembre, también van a desaparecer cosas de la mochila. O sea, empiezan a tener problemas con las calculadoras, con el material que normalmente el padre de familia le compra al alumno, que hay que tener mucho cuidado. Vas a empezar a sentir... Pero sus argumentos serán en el sentido de que se le extraviaron. Normalmente sí, nunca te va a decir que alguien se los lleva, ¿no? O que se le pierde en algún momento, ¿no? Porque también es la parte donde el padre de familia va molesto a la escuela a exigir por qué se están perdiendo cosas en el salón o a su hijo específicamente, y esto normalmente es mal visto entre los propios estudiantes, ¿no? Incluso le genera más violencia, por desgracia, ¿no? Pero también vas a notar que hay un maltrato en su mochila, ¿no? Vas a empezar a ver que se las van a empezar a rayar, que se las van a empezar a rasgar. Bueno, insisto, le están causando daños a sus pertenencias, y esa es la presión que van a empezar a tener en grupo, ¿no? Después vas a notar que este adolescente de primeros grados, por ahí del mes de noviembre, diciembre, va a tener unas crisis, porque bueno, pues todos en esos meses pues quieren tener novia. Pero a ver, ¿es sistemática? ¿Va por meses? Sí. Así es como van cambiando de... Sí, va en comportamiento mensual, eso es definitivo, ¿no? Y es importante poner atención precisamente en esos tiempos. Por ejemplo, los muchachos ya en secundaria, lo que es noviembre, diciembre, empiezan a buscar las novias porque quieren empezar con novia el año. Algunos en segundo grado pues las quieren terminar incluso, empiezan periodo vacacional, y siempre es importante poner alertas, ¿no? Porque el adolescente en el periodo de noviembre, diciembre, que empieza a tener los noviazgos, lo hace con la intención pues de pasar la Navidad y el Año Nuevo con la novia, ¿no? O en este caso las niñas con los novios, y desgraciadamente en esas fechas, aún no estando en clase, y es un tema de seguridad en las escuelas, normalmente muchos adolescentes piensan en suicidio en los primeros, en lo que es del 20 al día 5 de enero, o sea, hablando de diciembre a enero, donde se sienten mal porque pues han perdido a la novia o al novio, ¿no? Y porque muchas veces el adolescente pues dice año nuevo, pues novia nueva, ¿no? O novio nuevo. O sea, es un tema de adolescentes que a veces no se entiende, pero que genera una afectación y que tiene que poner las tentaciones de las drogas. La experimentación de la droga, desgraciadamente sí existen secundarias muy focalizadas en la ciudad donde hay una presión, donde el alumno compra la droga forzado sin siquiera empezar a consumirla, ¿no? Lo que es el tabaco y el alcohol es una droga que definitivamente le van a acercar, le van a facilitar en las fiestas, sobre todo cuando hay supresión mínima de los padres o nula incluso.
Y bueno, al final es la droga donde empiezan a Drogas socializar, de socialización, así es. Entonces, eso también hay que tener cuidado con los padres de familia. Ya en este momento hay consumo de tabaco y, bueno, de alcohol, donde el padre de familia pues no se percata, ¿no? Ya existen demasiados perfumes. Vicente, ¿dónde podríamos encontrar información aquí donde nuestro inclito productor Rangel nos ponga aquí abajo de la pantalla baja para que podamos ahondar, adentrarnos más en esta información? Sí, de hecho les dejaremos por ahí el correo electrónico para que nos manden las inquietudes de los padres de familia y empezar a hacer llegar la información que ya te juntamos, ¿no? Hay una biblioteca virtual, ¿no? Bueno, pues es muy importante no soslayar esta información porque finalmente cuando la dejamos así, desapercibida, pues las postrimerías del tiempo nos van a decir que algo hicimos mal. Con esta información de Constructo Socioeducativo nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos porque pues se va a poner buena esta información, sobre todo para que usted le ponga atención y no soslaye estas sugerencias que nos hace atinadamente el licenciado Vicente Valenzuela. Ya regresamos. Regresamos. Estimados televidentes, quiero hacerles una atenta invitación. Hace días estuvimos en la inauguración de un internet. Este se encuentra ubicado en los cruces de San Pedro Mezquital y calle 10, ahí en el corazón de González Ortega, por rumbos del fraccionamiento Nuevo Mexicali. Ahí Valeria Montserrat estará lista para atenderles en todas sus necesidades, en la impresión de documentos, en la renta del internet y además de un sabroso y suculento café. Vaya y disfrute de las atenciones del nuevo internet ubicado en San Pedro Mezquital y calle 10 en el corazón de González Ortega. Sus amigos de Vintage Net estarán esperándolo, listos para servirle a usted. Continuamos. Autoservicio Jiménez, mecánica en general. Contamos con modernas instalaciones y personal altamente calificado. Te ofrecemos una amplia gama de servicios para tu auto y el mejor servicio especial a flotillas y mecánica general. Estamos ubicados en Boulevard Carranza y Río Coatzacoalcos, número 2001. Autoservicio Jiménez, mecánica en general. Estimados amigos, si usted llega a tener un problema de tipo legal, en materia civil, mercantil, laboral, incluso en materia de amparos, yo le sugiero que no dude en acudir a las instalaciones de Aguilera Legal. Este despacho jurídico se encuentra ubicado enfrente de la plazuela del ferrocarril. Allí estará el licenciado Ricardo Aguilera Raigosa esperándole con un grupo de personas con un grado de experticia en la materia. Trato personalizado, seriedad y sobre todo con resultados. Aguilera Legal lo espera para dar una solución en todos y cada uno de sus problemas legales. Continuamos. Ya estamos aquí de nueva cuenta con usted, estimado y directo y caro televidente. Licenciado Vicente Valenzuela, le cuestionaba acerca de ese grado comportamental en donde el niño, lo digo niño, traspasa la carrera educativa hacia la secundaria. Y a lo mejor algún joven que nos está escuchando y sintonizando esta emisión de Divergencias sabrá por qué se lo decimos. Porque a todos nos pasó de estar jugando, como lo he venido diciendo en cada segmento, a esos juegos tradicionales. En la secundaria, después de 2 meses, resulta que ya no queremos jugar porque estamos simple y llanamente en la secundaria. Sí, y bueno, comentarte ya con el tema del seguimiento a la violencia en las escuelas, el comportamiento que tiene mes por mes,
pues nos quedamos en enero y ¿qué pasa en febrero, no? Febrero es uno de los meses más delicados para las áreas de prevención y para el propio sistema educativo, porque pasan dos fenómenos interesantes, ¿no? Uno es si adolescentes que empiezan con el proceso de noviazgos y adolescentes que también terminan sus noviazgos, que empezaron iniciando el ciclo escolar, y donde empieza a haber adolescentes que tienen ya cuadros depresivos que los pueden llevar en algún momento al pensamiento suicida y en algunos casos a intentar suicidarse, ¿no? Ya hay casos documentados, que en muchos casos, tanto en Rosarito, en Tecate, y en el caso de Mexicali nos tocó documentar, y que es básicamente en ese momento, ¿no? Todas las entidades, sé que vienes de Vallarta, ¿piensa la juventud, los jóvenes, los niños piensan de la misma manera o su idiosincrasia les hace pensar de manera diferente? Bueno, al final es un tema interesante, es lo del adolescente en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo, es muy similar el comportamiento. En el caso de Puerto Vallarta... Perdón, en las entidades de la frontera, a lo mejor aquí un joven se puede presionar porque el padre no le compra un celular de boga y al interior de la República tal vez no. ¿Qué es lo que le presiona? ¿Qué es lo que le coacciona? Me decía una persona que trabaja en una empresa telefónica que hacemos mal los padres en comprarles teléfonos tan sofisticados, tan caros incluso para los jóvenes. Les hacemos un mal. Sí. Volviendo tal vez en esta parte del ejercicio en Vallarta que se generó con un modelo para identificar jóvenes que generan violencia en los centros educativos y que no están aptos para estar conviviendo con sus alumnos, con sus propios compañeros, fue algo interesante porque al final ellos en su realidad están presionados por la delincuencia organizada, ¿no? O sea, ya no hablas como los grupos delictivos juveniles, ¿no? Sino de la propia delincuencia organizada que están en sus propias comunidades. Y les hacen ver que no son sujetos punibles, como lo decía el juez Álvaro Castillo. Así es, ¿no? Y es muy fuerte, insisto, muy fuerte. Nos tocó casos sobre todo de niñas que están focalizadas y que tienen alto riesgo de ser víctimas, ¿no? Sobre todo por la edad, por ciertas características que tienen, amenazas en las propias familias. Nos tocó desgraciadamente el fallecimiento de algunos adolescentes con los que iniciamos estos trabajos hace 1 año y medio. Y bueno, al final es totalmente otra realidad. Y aquí en el caso, y en la parte de lo que pasa en el mes de febrero, insisto, en las dos partes es muy similar, pero en algunas, insisto, es más violenta, ¿no? En el caso de lo que nos preocupa aquí en la parte de febrero es precisamente que los niños no caigan en depresión, que no empiecen a cortarse, a hacer cortaduras en sus brazos, que no piensen en perder la vida, que es algo, insisto, muy, muy preocupante, que es sistemático. Siempre en esos meses es muy interesante trabajar. Lo platicamos en las escuelas, ¿no? Estos eventos que hacen los maestros para generar fondos, donde se regalan globos o mensajes, que muchas veces en esos momentos pues es muy agresivo hacia una sola persona, ¿no? Empiezan los alumnos a demostrar el disgusto o el coraje hacia una persona y los hacen sentir mal. Y esos días... ¿Quién debe de detectar esto? ¿Al interior de la escuela? ¿En la parte endógena de la familia? ¿En la parte exógena de la sociedad? Creo que al final es una combinación de las tres partes, ¿no? Una es en el ámbito escolar, definitivamente tienen que ser los maestros que tienen más contacto con el alumno, en aquellas materias que se permite la convivencia, como puede ser la educación física, las artes, la parte de cultura, que son materias donde el maestro puede convivir y puede identificar, sobre todo en el tema de artes, cuando hacen dibujo los adolescentes, en sistema abierto es impresionante los dibujos que hacen y la interpretación que han hecho los especialistas en ese tema de lo que están manifestando a través del dibujo, ¿no? Y que a veces el maestro lo califica porque es un trabajo que él solicitó, pero el trasfondo de lo que está dibujando es algo que insisto, los especialistas nos han dado la oportunidad de explicar. El área psicológica de las secundarias, yo le preguntaría a usted, estimado y apreciado televidente, si cuántas veces nos han hablado. Yo creo que el área psicológica, muchas veces cuando nos trata un psicólogo, no necesita que somos locuaces, que tenemos un trastorno mental, ¿no? Simple y llanamente necesitamos ser escuchados y nosotros tenemos que activar esta parte, el área psicológica, el área mental, porque las erosiones emocionales siempre las vamos a tener. Yo creo que esa es la más importante.
Al igual que se peleó por muchos años, bueno, y se buscó el que hubiese enfermeras o áreas médicas en las escuelas, que ahorita lo estamos logrando, es un trabajo de muchos años de mucha gente interesada en el tema, también tienen que estar los especialistas de la salud mental. No tenemos en las escuelas secundarias, sobre todo en estas escuelas de 1.200, matrículas de 1.200, 800 personas, no tenemos especialistas en salud mental, y los adolescentes, al menos aquí en Frontera, están viviendo situaciones que requieren salud mental, las divisiones, la separación de los padres, la muerte de un familiar cercano, todos estos procesos de luto que no se han superado. El bullying también. La violencia entre los iguales, y aparte los cambios que el adolescente tiene, ¿no? Las confusiones que a veces requieren de que un especialista lo haga, ¿no? Y esta parte, creo que el sistema educativo tiene que pelear más, tiene que entender que se requieren especialistas de salud, estos especialistas en la salud mental, para que atiendan a esta comunidad y ir reduciendo la posibilidad que los jóvenes cuando salgan de la secundaria sigan siendo víctimas de su propia realidad, ¿no? Que superen esos traumas. Los que hemos estado en las universidades nos han dado la oportunidad, incluso en preparatoria, algunos hemos tenido asistencia de especialistas de salud mental, cuando tú vas incluso a una empresa a tomar un cargo administrativo, te llevan a que te prepares en esa parte, ¿no? Y los alumnos, si los logramos atender en la salud emocional, en secundaria, vamos a tener excelentes ciudadanos. Licenciado, ya se nos está terminando el tiempo, creo que nos quedamos en febrero, marzo, mayo, junio, 30 segundos. Básicamente cuidar, acuérdense que entre mayo y junio es cuando los alumnos piensan en irse de su casa. Irse de sus casas. Sobre todo los adolescentes de tercer año es muy recurrente en Mexicali. Mayo y junio, atención a las jovencitas. La ropa. Estimados padres de familia. Y hablar mucho con las amigas de sus hijas, que son las primeras que se enteran de lo que va a pasar, porque es como una telenovela que desgraciadamente culmina mal en el mes de junio y julio. Bueno, pues aquí está esta concatenación de meses en donde mayo y junio, las jovencitas concretamente deciden en estos meses, según las estadísticas, en irse de sus casas, y con esta información que dimana de un gran experto en la materia de prevención, nos tenemos que ir, estimado televidente, pero usted y yo tenemos una cita el próximo martes, a partir de las 5:30 de su programa Divergencias. Abrazos fraternales.